Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Con el asesinato de Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021 queda registrado como el día en el que ocurrió uno de los mayores atentados políticos de América Latina y el Caribe. De modo que recordaremos otros asesinatos de presidentes y primeros ministros en funciones en diversas partes del mundo. Uno de los más recordados fue el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. El atentado contra Kennedy, el presidente número 35 de Estados Unidos, ocurrió en una caravana de autos descapotados en la que desfilaba con su esposa Jacqueline Kennedy. Recibió un disparo en su frente que provino del arma de un francotirador. Por este crimen fue arrestado Lee Harvey Oswald, un exmarín estadounidense quien se presume fue el tirador, pero a quien no se pudo someter a juicio, ya que 2 días después de su detención fue asesinado en tenencia de la policía. El motivo no está claro y alrededor del magnicidio hay múltiples teorías de conspiración. Trasladándonos a la región de Medio Oriente, el magnicidio de 2 líderes políticos estuvo relacionado con el conflicto que por décadas ha enfrentado a Israel y a los países árabes. De una parte, Anwar el-Sadat fue primer ministro y luego presidente de Egipto, desde 1970 hasta que fue asesinado en 1981. Por años sostuvo una serie de intrigas de guerra con su enemigo Israel, en gran medida para recuperar la península del Sinaí, el territorio que ocuparon los israelíes durante la Guerra de los 6 días de 1967. En septiembre de 1978 firmó la paz junto al primer ministro israelí Menachem Begin en los denominados Acuerdos de Camp David, auspiciados por el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Israel devolvió a Egipto el Sinaí y a cambio, Egipto fue el primer país árabe en reconocer la existencia de su Estado. El hecho fue condenado por el mundo árabe. 3 años después, el 6 de octubre de 1981, Anwar el-Sadat, precediendo justamente un desfile militar en conmemoración de la recuperación del Sinaí, fue asesinado por un grupo de 6 soldados egipcios que lo ametrallaron. En lo que se consideraría un motivo similar, el otro magnicidio relacionado con el conflicto entre Israel y los países árabes fue el perpetrado en contra del primer ministro israelí Isaac Rabin, el 4 de noviembre de 1995, a manos de un joven estudiante extremista judío. Como séptimo primer ministro de Israel desde su fundación en 1948, Isaac Rabin se propuso lograr la paz con la Organización para la Liberación de Palestina, por entonces encabezada por Yasser Arafat. Similar a los acuerdos de Camp David, en 1993 se llevaron a cabo los acuerdos de Oslo, esta vez mediados por el presidente estadounidense Bill Clinton. Rabin estrechó la mano con Arafat en un hecho histórico que suponía el fin a una lucha armada de décadas y a 6 años de la primera intifada que había cobrado la vida de 1.374 palestinos y cerca de 200 israelíes. La paz conciliaba a Israel con Palestina por medio de un reconocimiento mutuo de sus estados y de un trazado fronterizo de común acuerdo. Pero lo firmado por Rabin y Arafat pronto fracasaría, en principio por el magnicidio de Rabin el 4 de noviembre de 1995, durante un acto multitudinario en Tel Aviv, para reforzar el proceso de paz con los palestinos. El estudiante judío extremista aprovechó la multitud y le disparó por la espalda, acabando con la vida del primer ministro. En la región de Asia y el Pacífico, uno de los magnicidios que mayor causó conmoción fue el ocurrido en contra de la primera ministra de India, Indira Gandhi, el 31 de octubre de 1984. Hija del héroe nacional Jawaharlal Nehru, que junto con Mahatma Gandhi lucharon por la emancipación de India del colonialismo británico, llegó a ser la primera mujer en tomar las riendas de su país en 1966 y hasta la fecha la única en lograrlo. En su segundo mandato, de 1980 a 1984, Indira Gandhi reprimió el nacionalismo de los Sikh en la región del Punjab, al noroeste indio, en límites con Pakistán. La orden de represión dejó cientos de civiles muertos, incluyendo al líder Sikh, que adelantaba el proceso separatista. Aunque haber resistido la independencia de los Sikh le ganó popularidad en el resto de India, en 1984, de camino a una entrevista, 2 de sus guardaespaldas, que pertenecían a la minoría religiosa, le asestaron 31 impactos de bala.
En África, el pasado 20 de abril de 2021 fue asesinado en combate militar contra las facciones rebeldes el presidente de Chad, Idriss Déby, luego de haber gobernado el país desde 1990. Sin embargo, uno de los asesinatos de líderes africanos que más ocupó la prensa internacional fue el del dictador libio Muammar al-Gaddafi. Fueron 42 años al poder. Gaddafi, controversial dictador, reprimió violentamente en 2011 la rebelión de sus opositores en el marco de las protestas de la primavera árabe, echándose de enemigo a las fuerzas de la OTAN. Acorralado por el avance militar de la coalición internacional, huyó de Trípoli a Sirte, donde estuvo sitiado por varias semanas hasta que fue herido y cayó en manos de los rebeldes a quienes había reprimido. Estos últimos lo ejecutaron el 20 de octubre de 2011 y desde entonces el país quedó absolutamente fragmentado en diversos grupos militares. En América Latina han sido asesinados alrededor de 16 presidentes en funciones, entre los que se destacan Venustiano Carranza en México, Anastasio Somoza en Nicaragua, Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana y por supuesto el más reciente, Jovenel Moïse en Haití. Así concluimos. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.